Gracias. Me sumo al agradecimiento que mis compañeros han dado a la organización de este congreso tan espléndidamente bien montado, y también por reconocer todo lo que hay detrás seguramente para lograr que no pasara en el olvido este quinto centenario. Muchísimas gracias. Y me voy a tomar una licencia y sé que Margarita me la concedería. Espero que el contenido probablemente de mi breve comunicación se pueda entender, porque quiero que así lo sea, como un pequeño reconocimiento a lo que debo a Feliciano Barrios, que es quien nos ha precedido en esta ocasión. Y me alegro muchísimo porque, sin saber de qué iba a hablar, creo que mi comunicación solamente se puede entender en la medida en que hemos oído previamente la de Feliciano. Bien, el título, como siempre, es un engaño. Soy abogado, por eso Fonseca probablemente no quería que pasáramos a las Indias. La imagen que está en el fondo es probablemente la única imagen que tenemos del Consejo de Indias real. Está en una portada de León Pinelo, es el Consejo de Indias orante ante la Virgen de Atocha. Es probablemente la única imagen que hay. Es una bellísima imagen, aunque es del siglo XVII, la he traído aquí por lo bella que es. Están los consejeros al costado, Nuestra Señora al fondo en los actos del Consejo ante la Virgen de Atocha. A ver, yo soy muy torpe con esto, vamos. Ahí. Bien, esto es lo que pensaba hablar, probablemente no me dé tiempo. Mi comunicación es muy simple. La monarquía plural de la que nos ha explicado espléndidamente bien Feliciano es una monarquía de reinos, de condados, de estados, de señoríos, en los que el rey es una persona distinta en cada uno de estos señoríos o estados. Y en cada uno de esos señoríos o estados ejerce un poder jurisdiccional que es distinto y que está condicionado por la naturaleza de esos reinos o de esos señoríos. En ese contexto, las Indias también se van a incorporar a un mundo y a una concepción jurisdiccional, donde tendrán un rey que ejercerá un poder jurisdiccional que se va a definir con unos caracteres propios. De eso pretendo hablar y de por qué esa cuestión jurisdiccional puede tener interés para entender la cuestión del Consejo de las Indias. Las Indias y la jurisdicción, consejero y Consejo de Indias, consejeros y Consejo de Indias, fiscal del Consejo y procurador y promotor de la justicia, probablemente no llegue allí, y unas conclusiones a las cuales seguramente tampoco voy a llegar. Bien, el primer tema. Las Indias se pueden ver como una cuestión realmente jurisdiccional. O sea, para un jurista del siglo XVI y también para un jurista contemporáneo, preguntarse por el descubrimiento de las Indias, por a quién pertenecen, el problema de los justos títulos, como habitualmente los llamamos, no es más que un problema jurisdiccional. Responder a la gran primera pregunta, ¿a quién pertenecen las Indias? ¿Y quién las adquirió? Eso no es más que preguntarse, en el lenguaje de un jurista del siglo XVI, ¿quién tiene la jurisdicción sobre las Indias? La justa adquisición y retención de las Indias solamente se puede fundar en la jurisdicción. Ese es el tomo primero del libro de Solórzano y Pereira. Pero también las Indias son un problema jurisdiccional porque, una vez justificado que el rey tiene la jurisdicción en este mundo que se está descubriendo y por descubrir, ¿cómo va a ejercer esa jurisdicción? El ejercicio de la jurisdicción es el gobierno de las Indias, la justa gobernación de las Indias, el segundo tomo del De Iure Indiarum de Solórzano. Ahora, esas Indias, así adquiridas, así retenidas y así gobernadas jurisdiccionalmente, se incorporan en un escenario de una monarquía que es plural. Jurisdiccionalmente se incorporan a una realidad plural jurisdiccional. Pues bien, ¿cómo se ha producido esta adquisición? Parto aquí con
dos textos del siglo XVII. Solórzano, en un maravilloso opúsculo que ha estudiado espléndidamente bien Feliciano, que es sobre la precedencia del Consejo de Indias, al que llaman de Flandres, es aquel primero, antes que en la política indiana, donde trata del tema del origen del Consejo de Indias. Aquí solamente me voy a limitar, hagan fe de que lo que voy a decir está allí, a destacar un solo punto. Solórzano dice, interesado en probar que el Consejo de Indias debe preferir al Consejo de Flandes, que acababa de restaurarse en aquella época, dice, mire, es que es más antiguo. Y es más antiguo porque las Indias se incorporaron accesoriamente a Castilla. Y por lo tanto se incorporaron a Castilla y por eso el Consejo de Castilla es el que comenzó a través de ciertos consejeros a ocuparse de las cosas de las Indias. Y como una especie de espora fue apareciendo ese núcleo progresivo que en algún momento suelta el Consejo de Castilla y de allí aparece. Él, interesado entonces en explicar, la jurisdicción sobre las Indias la ejerce el rey a través del Consejo. El Consejo es su entidad jurisdiccional. El Consejo, el único, el de Castilla. Hasta que en algún momento sale como una espora de allí el Consejo de las Indias, en este proceso de consejeros y tal. Luego, Pedro Frasso, también ocupado en una cuestión jurisdiccional relacionada con el Consejo de las Indias, dice, mire, Feliciano ya se ha referido a ello también, ¿pueden las cédulas de otro consejo aplicarse en las Indias? No, porque la jurisdicción de cada consejo es propia y privativa según la naturaleza de cada reino. Y por lo tanto hay que dar un pase, ya sea el pase regio en el caso de las bulas, o los pases o sobre cédulas a otros consejos. ¿Por qué, dice Pedro Frasso? Porque las Indias se incorporaron eque et principaliter. No dice que se hayan adquirido accesoriamente, sino que dice que se adquirieron en plano de igualdad, tal como se había incorporado Portugal o Navarra, precisamente el caso de Navarra. Es decir, las dos opiniones completamente contrapuestas. ¿Nos muestran estas dos cuestiones que uno de los dos esté equivocado? No. Nos muestran que el jurista se preocupa de explicar cuestiones en perspectivas y miradas distintas. Cuando desde el siglo XVII yo tengo que explicar un proceso continuo en que esta espora que salió de la jurisdicción castellana fue adquiriendo autonomía hasta un momento en el que efectivamente se consolidó como una jurisdicción propia, a partir de allí sí que podemos decir que las Indias están incorporadas como algo principal. Pero antes, en todo este largo proceso, han estado incorporadas como algo accesorio. La historia de la formación del Consejo de Indias no es más que esa historia progresiva de la que nos ha hablado Feliciano y que también nos ha reiterado Adelaida. Y la historia propia de la jurisdicción en Indias es también esta historia progresiva. Cómo surge una nueva jurisdicción que en algún momento se entiende como autónoma. Y que a partir de ese momento las Indias ya no pueden entenderse como algo accesoriamente adquirido por la corona. Pero el Consejo es fundamental. El Consejo es lo que lo explica. Aquí utilizo la misma figura. A Diego Beltrán, en medio de este mundo, nos encontramos que en 1522 están encargados de entender en los negocios y las cosas de las Indias una serie de consejeros, del nuestro Consejo, del Consejo de Castilla. Pero de pronto, en 1523, 8 de marzo, se ha recordado aquí, se le da título a Diego Beltrán de consejero de Indias. He puesto aquí la desgracia de un consejero porque es lo que a mi juicio incorpora un nuevo elemento que reafirma la explicación que nos ha hecho Feliciano. Beltrán es un personaje apasionante, apasionante. Esta mañana me estoy dando cuenta, es la historia de tres hombres, Carlos V, Fonseca y Beltrán. Es un hombre apasionante. Se fue a Flandes, le interesa mucho a quienes se ocupan de la corrupción, un sujeto que movió mucho, pero en enero del año 23 lo han destituido del Consejo Real y se queda sin estar en el Consejo Real.
Y de pronto en marzo lo nombran del Consejo de Indias. Y aquí está todo, la explicación de la creación del Consejo de Indias para un jurista. ¿Por qué? Porque hasta ese momento los miembros del Consejo Real tienen título del Consejo Real y ejercen jurisdicción real por el título de consejero real, es decir, de consejero de Castilla. Beltrán, hay quien dice, dos fuentes, que entre enero y marzo desembolsó bastante dinero para que lo volvieran a incorporar al Consejo. Claro, pero el rey emperador y sobre todo Gattinara no quiso que volviera al Consejo de Castilla. Solución, nombrarlo para esta ocupación especial de los negocios de las Indias. Pero a los negocios de las Indias solo se podía entrar si se era del Consejo de Castilla. Y él no lo era. No lo quieren nombrar consejero de Castilla porque lo han echado por corrupto, digamos, de allí. Entonces le despachan un título muy singular. Y por eso la segunda invitación es a leer el título. Porque no podrás estar en el tercer texto, no sé, a la derecha, en su nombramiento, para que tenga voz y voto según que lo tienen los otros del dicho nuestro consejo. No dice que tenga voto y voz como los del Consejo de Indias, no, como los otros del nuestro consejo, porque ya tienen título, pero es el Consejo Real. Y al final tendrá que hacer lo mismo que hacen los del nuestro consejo, no los del nuestro Consejo de Indias. Su título es un título que lo que hace es, a ver, ¿cómo volvemos a darle un título a este sujeto que nos ha dado algo para que no entre en el Consejo de Castilla, pero para que haga algo en un consejo? Y claro, su título lo refleja perfectamente. Y si uno lo compara con un título contemporáneo, aquí lo he puesto en el de la derecha, el de Pedro de Medina, es un consejero de Castilla. Si uno compara el título de Pedro de Medina, que es de la misma época que el de Beltrán, ve que el título de consejero de Castilla es exactamente igual que el de Diego Beltrán. Margarita aquí nos podría enseñar muchísimo más porque ella sí que sabe de documentos y yo nada, apenas lo sé leer. Pero si uno compara las cláusulas del título de un consejero de Castilla con las cláusulas del título de Diego Beltrán, son las mismas. Hay una sola variante. He destacado ahí en negro. ¿Qué es lo que hace un consejero de Castilla? Según lo que tienen los otros del nuestro consejo. Beltrán, lo que tienen los otros del dicho nuestro consejo. Acostumbran a hacer los otros del dicho nuestro consejo. Lo único que le agregan, y que esto confirma también la tesis de Solórzano, de que el Consejo de Indias es algo que emana del Consejo de Castilla, es, mire, vas a tener que jurar, pero ¿qué juramento debe haberse planteado allí Gattinara, sobre todo, que creo yo que es el que está detrás de esto? Pues un juramento según lo hacen los de nuestros reinos de Castilla. Cláusula que no era necesario poner en la de un consejero del nuestro consejo. Es decir, se le despacha un título de consejero del Consejo Real de Castilla, que en realidad uno diría, este es un título del Consejo Real de Castilla, pero con la exclusión de que entre en el de Castilla, porque no quieren que entre porque de allí lo han excluido después de 20 años prácticamente de una serie de cosas poco santas que había hecho. Nada nuevo bajo el sol. Ahora, primeros consejeros de Indias con título propio, nombrados el año 24, Gonzalo Maldonado y Luis Cabeza de Vaca, el 1 de agosto nos hemos referido allí. Aquí, si comparamos el título de Cabeza de Vaca con el de Medina, el del consejero de Castilla, me salto eso porque si no, no llego. Pero si lo comparamos con el de Beltrán, nos damos cuenta que, claro, como dice el número 4, ya no estamos frente a un consejero, no, estamos frente a unos consejeros y el Consejo de Indias. ¿Por qué? Primero, porque a diferencia del título de Beltrán, que era como el de un consejero real, que lo nombran de por vida, a Cabeza de Vaca lo nombran cuanto nuestra merced de voluntad fuere. Cláusula que va a ser permanentemente a partir de allí. Pero ahora, lo más importante viene en los dos párrafos centrales. Antes, el título de Beltrán era para que hiciera lo que hacen los del nuestro consejo. Ahora no. Lo que hacen los del nuestro Consejo de las Indias. Antes era que residiera como residían los del nuestro consejo. No, ahora
en nuestro Consejo de las Indias. Es decir, ahora se ha redactado, se ha reformulado un título, ha aparecido un nuevo documento. El documento de un título para alguien de un consejo que es distinto del Consejo de Castilla y que tiene unas cláusulas distintas, porque obedece a una realidad jurisdiccional distinta. Y por lo tanto, la lectura comparativa de estos títulos nos muestra, mire, el título de Beltrán, la única peculiaridad que tiene es que este señor no querían que entrara en el Consejo de Castilla. Eso es lo único, en el resto es exactamente igual. En cambio, en los títulos de 1524 en adelante, las diferencias son cada vez más marcadas porque son dos realidades jurisdiccionales distintas que se expresan de manera distinta a través de los consejeros, que son los que hacen el Consejo del Rey. Por eso es importante, creo yo, estudiar los consejeros y estudiar los consejos, y por eso estoy empeñado, gracias también a Feliciano, en sacar esta obra de los consejos. Van cinco volúmenes, ya van 5. Espero morirme después de ver el último. Ahora, claro, esto nos muestra que, claro, entre 1523 y 1524 la espora que se ha formado allí al lado del Consejo de Castilla ha salido y se ha convertido en un consejo. Y eso tiene expresión en la práctica de la expedición del documento. Los documentos reflejan este cambio. Y lo que están reflejando es que ahora sí que hay una jurisdicción distinta. Esto es un pequeño colofón porque aquí me tengo que saltar varios años. Pero el Consejo de Indias no aparece también en esta misma línea de aparecer dentro de la jurisdicción castellana. Porque el año, ya en la época de Fonseca, cuando hay algún interés fiscal o del patrimonio real, se llama al fiscal del Consejo de Castilla, que es Juan de Prado. Y Juan de Prado actúa hasta el año 24 cada vez que hay cuestiones fiscales relacionadas con las Indias. Nunca tuvo título propio, fue simplemente el fiscal, nuestro fiscal. La documentación habla de nuestro procurador fiscal, nuestro promotor fiscal, el fiscal de sus altezas, jamás con una referencia para nada. Es el gran fiscal en los pleitos colombinos. Y está allí siempre, o sea, no hay una sola mención ni nada. Aquí se equivoca Solórzano en el Memorial de Flandes, no es que se equivoque, probablemente está actuando como abogado, naturalmente, porque no quiere que el Consejo de Flandes entre a besar la mano antes que el Consejo de India. Entonces dice, es que le dieron título propio, dice, al primer fiscal y 40.000 maravedíes o ducados de salario. Pues no, eso no es así. Pero está interesado en otra cosa. El primer fiscal que tiene título es Francisco de Seinos. Pero claro, si lo comparamos con el fiscal de nuestro Consejo, del Consejo Real, Jorge de Torres, no hay ninguno más cercano en cuanto a título como para comparar, por eso, pero lo comparo con el del 29. Quien defiende en el Consejo de Castilla es procurador fiscal y promotor de la nuestra justicia en nuestra corte y en el nuestro Consejo. Me quedo solamente con dos cosas. Procurador fiscal. El procurador fiscal en el Consejo es, lo que todo jurista sabe, un mandatario. El procurador es un mandatario. Decir que alguien es procurador del rey es lo mismo que decir que si fuera procurador del reino cuando se trata de las cortes. Por lo tanto, la figura de este sujeto en el Consejo es la de quien procura por la vía de la representación con todo lo que la procuración y mandato tiene detrás. Eso es lo que implica procurador. Pero además es promotor de nuestra justicia. No solo representa al rey como mandatario, sino que además debe promover la real justicia, el ejercicio de la real jurisdicción, lo cual se traduce en cómo se define su jurisdicción. Claro, como procurador fiscal, defiende, acusa, demanda todas las cosas que cumplieren al servicio del rey, que es su mandante, y del patrimonio de su mandante, que es el rey. Pero aparte de eso, debe cumplir como promotor de la justicia, la ejecución. Es un ejecutor de la real justicia. En cambio, a Seinos se lo nombra simplemente nuestro fiscal del dicho consejo. El nombramiento pero dice, puesto que vienen muchas cosas y cada vez más a nuestro Consejo de Indias, es conveniente que haya para las cosas que hubieren menester un fiscal. Y por eso que se ha de.
A su sucesor, cuando nombran a Zeynos oidor de México, Juan de Villalobos, Seade es nuestro fiscal. Juan de Villalobos vivió mucho tiempo, murió el año 51, y a su sucesor, el año 51, Martín Ruiz de Agria, por primera vez, se le despacha título de procurador fiscal y de promotor de nuestra Real Justicia. Por lo tanto, un jurista diría, termino en 2 minutos, diría, mire, el Consejo de Indias sí, hay una larga serie de pasos escalonados que van haciendo precisamente algo muy difícil, porque están haciendo una jurisdicción nueva. La jurisdicción sobre las Indias no nació en 1493, no, o sea, la jurisdicción de las Indias fue algo, como todo proceso de poder real, un esfuerzo del rey por asumir el poderío real absoluto sobre las Indias, pero sin medio alguno. Él carecía de medios, entonces tuvo que dotarse de medios para que su poderío real absoluto en las Indias, aunque fueran una tabla rasa en las Indias, pudiera ejecutarlo. Y por lo tanto, claro, yo diría, mire, el Consejo de Indias sí tiene unos momentos muy claros de institucionalización. El año 51 es otro, clarísimo, porque allí el Consejo tiene por primera vez un procurador fiscal y por primera vez podemos decir, sí, estructuralmente cuenta con los mismos medios que el otro. Esta diapositiva no era, se me pasó, aquí está. Algunas conclusiones. Este es el fiscal Zeynos. He puesto esta imagen aquí porque está tomada del código náhuatl, el códice de Osuna, que es una imagen de Francisco de Zeynos hablando, sentado allí. Es una imagen muy... Estamos acostumbrados a ver las imágenes europeas y occidentales de los consejeros de la monarquía. Aquí tenemos un consejero de Indias visto por un náhuatl. Claro, después de haber sido fiscal del Consejo, Zeynos fue a ser oidor de México. Ahí está representado como oidor de México, pero no habría sido muy distinto de cómo era como miembro del Consejo un año antes. Simplemente para concluir, yo creo que una mirada jurisdiccional, que es la mirada de los juristas, nos permite ver viejos problemas con posibilidades nuevas que nos permiten entender de una mejor manera. Esta lectura jurisdiccional nos muestra, yo creo que, ciertas bases para entender mejor estos problemas de la creación del Consejo, de cómo se ejerce la jurisdicción, cómo se adquieren las Indias, cómo se gobierna, cómo, en definitiva, las Indias se constituyen en una realidad de la cual Fraso podrá decir en el siglo XVII, mire, es que son una realidad con una jurisdicción muy distinta de las de los otros de los reinos y por eso es igual y principal como los otros reinos. Nada más.